Hola a todos. Cuando hablamos de ética, hay una expresión que me encanta y que dice: la ética es hacer lo correcto cuando nadie te mira. En este vídeo no pretendo dar lecciones de ética ni de moral a nadie. Muchos pensadores filósofos han escrito sobre este tema durante siglos y mucho mejor que yo. Lo que sí pretendo hacer es resaltar en imagen aspectos esenciales, fundamentales de la ética a través de la película Matar a un ruiseñor, una de las obras maestras del cine que consiguió 3 Oscar y 3 Globos de Oro. Toda la película, en el fondo, es una lección de ética a través de la actuación del protagonista, el abogado Atticus, representado por el actor Gregory Peck, y de sus hijos también, que lo hacen con, yo diría, una cándida exquisitez, ¿no? Si habéis visto vídeos anteriores míos, ya sabéis que me encanta sacar escenas muy ilustrativas, lo que llamo yo pépitas de oro, y en base a ellos resaltar aprendizaje. Así que a por ello. If you shouldn't be defending him, then why are you doing it? For a number of reasons. The main one is that if I didn't, I couldn't hold my head up in town. I couldn't even tell you or Jim not to do something again. Oscar. You're going to hear some ugly talk about this in school. But I want you to promise me one thing. That you won't get into fights over it, no matter what they say to you. En esta primera escena, la hija de Atticus se ha peleado en el colegio con un niño que la criticaba porque su padre estaba defendiendo un hombre de color. Y ella le dice: ¿pero por qué defiende este hombre? Para mí, la respuesta de Atticus está ilustrando 2 lecciones fundamentales. Primero, ser ético es fundamental para poder existir, para poder mostrarse como uno es, para andar con la cabeza bien alta, como dice Atticus. En el fondo, para poder construirse como ser humano. Es una cuestión entre tú y tú mismo. Es una cuestión de identidad. Puede esconderte de los demás, puede mentir a los demás, pero no puede esconderte de ti mismo, no puede mentirte a ti mismo. Y esta carga puede llegar a ser muy pesada y llegar a destruirte. Segundo, la ética tiene mucho que ver con la ejemplaridad, la credibilidad. Nuestras acciones tienen un impacto en lo demás. No se puede esconder tanto. Entonces, nuestros actos, si no son éticos, nuestros actos, si no toman en cuenta el interés general, el bien común, seguramente llegará que tarde o temprano se notará. Si predicamos también el bien común, pero hacemos lo contrario, también se notará y perderemos credibilidad. Por querer ganar a corto plazo, perderemos mucho más a largo plazo. Y el mundo está lleno de casos de este tipo. Jim, I want you to please leave. No, sir. Jim? I tell you, I ain't going. Hey, Mr. Cunningham. I said, hey, Mr. Cunningham. How's your entailment getting along? Don't you remember me, Mr. Cunningham? I'm Jean Louise Finch. You brought us some hickory nuts one early morning. Remember? We had a talk. I went and got my daddy to come out and thank you. I go to school with your boy. I go to school with Walter. He's a nice boy. Tell him hey for me, won't you? You know something, Mr. Cunningham? Entailments are bad. Entailments. Atticus, I was just saying to Mr. Cunningham that entailments were bad, but not to worry.
Takes a long time sometimes. What's the matter? I sure meant no harm, Mr. Cunningham. No harm taken, young lady. I'll tell Walter you said hey. Let's clear out of here. Let's go, boys. En esta escena vemos a los campesinos de la comunidad blanca que quieren llevarse al prisionero para hacer justicia ellos mismos. Atticus está delante de la puerta de la cárcel para defenderla, vienen sus hijos a defenderlo a él también, y la cosa se pone tensa, y por mucho que Atticus exhorta a sus hijos que se vayan, ellos no quieren, se planta. Y de repente, su hija, con una magnífica candidez, inocencia y bondad, empieza a hablar con uno de los campesinos. Doble lección igualmente aquí. La primera, la ética supone a veces que tenemos que demostrar coraje, valentía, para defenderla frente a situación de riesgo. En efecto, poco valor tendrían unos principios de vida si los traicionamos cuando nuestros intereses están en peligro. Segunda lección. Inmersos en situaciones de tensión a veces, nos dejamos llevar por las emociones y podemos llegar a cometer actos que vamos a añorar. Es el caso del campesino, ¿no? que es interpelado por la hija de Atticus, que con esta profunda, yo diría, candidez y bondad, le recuerda, siendo simplemente amable, los principios de honestidad, bondad, amabilidad, que este campesino quiere inculcar a su propio hijo, pero que durante un tiempo la ira estaba nublando su entendimiento. Mr. Tate was right. What do you mean? Well, it would be sort of like shooting a mockingbird, wouldn't it? Esta escena se encuentra a final de la película. Como no quiero revelaros este final, no voy a decir lo que está pasando ni por qué la niña dice lo que dice. Me gustaría revelar, sin embargo, una última lección magistral. En la ética a veces hay cosas que no están escritas, que no son lógicas, no son racionales, que incluso van en contra de ciertas reglas. Sin embargo, son cosas que están en lo más profundo de nuestro ser, que compartimos casi todos, que no necesitan muchas demostraciones, forma parte de una especie de conciencia universal. Y una de estas cosas es no matar a un ruiseñor, no matar a este frágil pájaro que no hace daño a nadie y que nos alegra la vida con su canto. La ética tiene esta virtud de elevarnos hacia algo superior, en apariencia inútil, sin embargo profundamente esencial, como es un acto de generosidad, un acto de belleza o un acto de amor. En el fondo, un acto profundamente humano. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.